Bueno, buen día. Antes de iniciar el video tutorial sobre reflexión de la luz, les quiero mencionar algo sobre las tareas entregadas en CREA. Quizás algunas personas no sacaron 2 en la tarea por la calidad, la estética de la presentación de la tarea. Es decir, pueden hacer una carátula, pueden colocar un índice, o capaz que índice no es importante, pero pueden colocar la bibliografía de donde sacaron, imagen, para cada respuesta podrían colocar imagen. Entonces eso, tengan en cuenta eso, que yo voy a valorar eso, la estética de la presentación, y por eso pueden ir mejorando para las próximas. Clase de hoy, reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando incide en una superficie que separan dos medios. Por ejemplo, acá tengo una superficie que separan dos medios, otra superficie que separan dos medios, medio 1 y medio 2, el de arriba y abajo. La reflexión se clasifica en dos tipos, según las características de la superficie. Una que puede ser lisa y pulida y otra que puede ser una superficie irregular. La primera de ellas se llama reflexión especular. Si un haz de rayo de luz paralelo incide en una superficie lisa y pulida, vamos a ver acá, si dibujamos así, haz de rayo de luz, RI, RI, RI. Ya coloco acá, miren, RI, rayo, sería el rayo de luz incidente. Rayo incidente. Ponemos acá, reflexión especular. Si un haz de rayos paralelos incide en una superficie lisa y pulida, se obtiene que los rayos reflejados también serán paralelos entre sí. Entonces vamos a ver acá, dibujamos acá, acá, RR, RR, RR. RR, rayo reflejado o rayo reflejado, rayo reflexión. Entonces, a ver, la reflexión será especular cuando tenemos haz de rayos de luces que inciden paralelos entre sí y como consecuencia los reflejados también serán paralelos entre sí. Yo voy a borrar acá para que quede algo bien claro. A ver, el rayo de luz no pasa hacia el otro medio, queda en ese mismo medio. Segunda reflexión, la reflexión difusa. Si tenemos haces de rayos de luz que inciden paralelos entre sí en una superficie irregular, acá, en este caso acá el especular es lisa y pulida. En la reflexión difusa, si tenemos haces de rayos de luz que inciden paralelos entre sí en una superficie irregular, como consecuencia se obtendrán rayos reflejados que no serán paralelos entre sí, van a adquirir direcciones diferentes. En cualquier dirección. Entonces, si el haz inciden paralelos entre sí, pero los rayos reflejados no son entonces paralelos entre sí, la reflexión se considera difusa. Esto sucede en superficies irregulares. Casi todos los objetos reflejan difusamente la luz, lo que permiten verlos, independiente de la posición que ocupan con respecto a ellos. La reflexión especular, estas superficies son llamadas generalmente de espejos, porque tiene una superficie lisa y pulida. Entonces, si los rayos inciden paralelos entre sí y se obtiene rayos reflejados paralelos entre sí, la reflexión es especular. ¿Ah? Bien, seguimos ahora con importante. Vamos acá. Siempre que vaya nosotros vamos a trabajar, si bien en la vida cotidiana vemos más reflexión difusa, nosotros vamos a trabajar con la reflexión especular para la realización de los ejercicios.
¿Cómo represento la reflexión especular? Bueno, si tengo un rayo de luz que incide a un espejo, superficie lisa y pulida, este rayo se va a llamar rayo incidente, ¿verdad? Este punto acá, que es el punto de intersección entre el rayo y el espejo, vamos a poner punto P, se llama punto de incidencia. Bueno, para continuar la representación de la reflexión, voy a necesitar una escuadra, porque voy a representar la recta normal. Esta recta, que represento con la letra N, es una recta perpendicular a la superficie que pasa por el punto de incidencia normal. Como mencionamos, la normal es perpendicular al plano. Por lo tanto, miren, perdón el compás, que está medio sucio, está medio feo, pero era el que tenía. Si por ejemplo, miren acá, de la superficie del espejo hasta el rayo de incidente hay un ángulo de 50 grados sobre una situación, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Ahí está, miren. Este ángulo acá que se forma entre el rayo de incidencia y la normal la represento con la letra I. I sería el ángulo de incidencia. Si dijimos que la recta normal forma un ángulo perpendicular con el plano, sabemos que perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Si acá hay 50 para llegar a 90, este ángulo vale 40. Bien. Entonces, en el momento que yo trazo la normal, se forma un ángulo entre RI y N, que lo represento con la letra I, que es el ángulo de incidencia. En la reflexión especular ocurre que al momento que el rayo incide se va a reflejar, pero se va a reflejar con un ángulo igual al de incidencia. Y ese ángulo que lo voy a representar acá, con la letra R, se llama ángulo de reflexión. Que será igual al del ángulo de incidencia. Si acá es 40, yo tengo que representar un ángulo de 40. 40. Y lo represento acá. Esto es RR, rayo reflejado. Y acá se va a formar entre la normal y el rayo reflejado un ángulo R. También de 40 grados. Entonces va de nuevo. Primero represento el rayo incidente. Trazo la recta normal con una escuadra. Escuadra porque tiene que formar un ángulo recto perpendicular al plano de la recta normal. En el momento que trazo la normal se forma un ángulo entre RI y la normal, que se llama I, ángulo de incidencia. Para representar el rayo reflejado tengo que determinar el ángulo de reflexión. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Está? Ahora vamos para las leyes de la reflexión. Yo voy a escribir acá a ver si se ve. Se ve. Primera ley. Bueno, la primera ley es muy sencilla. Dice que todas estas magnitudes, no sé si se puede decir, pero la primera ley dice que, por ejemplo, RI, I, normal,
el punto de incidencia, el ángulo de reflexión y el rayo reflejado se encuentran en el mismo medio. Es decir, medio 1, medio 2. Es decir, vamos a ver. Es decir, que todos estos aspectos, todas estas características RI, todos estos rayos, rayo incidente, el ángulo de incidencia, el ángulo reflejable normal y RR, se encuentran en el mismo medio. Es decir, no pasan al medio 2. Entonces, la primera ley nos menciona eso. Vamos a bajar, no, vamos a poner así. Opa. Sí, obvio, a ver, importante. Vieron que yo RI, RR, PN y R no son magnitudes. Son términos importantes que se utilizan. Seguimos con la segunda ley. La segunda ley es más sencilla aún. La segunda ley dice que el ángulo de incidencia no se ve. Como ahora ve, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, si acá I es igual a R, por lo tanto acá si el ángulo I es 40, R vale 40. ¿Está? Eso es la primera tutorial, la primera clase en formato de video sobre reflexión de la luz. Cualquier duda, pregunta.